Por Vida surge cuando me doy cuenta que el deporte nos enseña a vivir. Soy Marisol y en este podcast hablamos sobre las razones por las cuales hemos priorizado el deporte. Exploramos todo lo que nos ha enseñado, que muchas veces va mucho más allá de lo físico. Además, reconocemos cómo el deporte ha impactado quienes somos hoy. En De Por Vida empezamos hablando sobre deporte y siempre terminamos hablando sobre la vida. No está de más pedirte que si te gustó este episodio me puedes ayudar compartiéndolo y así lograremos llegar a más personas. Hola a todos, estamos aquí en De Por Vida. Hoy tenemos a Omar Morales. Omar es un doctor especializado en estrés y la verdad es que, este tema de estrés, temón. Vamos a ver qué aprendemos de él sobre esto. Personalmente creo que es bien importante que como seres humanos podamos regularnos, ¿verdad? Y entender que el estrés es parte de la vida y que si no lo manejamos bien también puede ser pues un motivo de tal vez no ir tan plenamente, ¿verdad? Pero ¿cómo estás, Omar? Bienvenido. Qué alegre que aceptaste. Hola Marisol, muchas gracias por la invitación. Pues muy contento de estar aquí compartiendo contigo y felicidades por este proyecto, que está muy bonito y que suma mucho valor. Así que felicidades. No, gracias a ti por estar acá. Aquí vamos a seguir grabando episodios. Bueno, ya saben que empezamos con las preguntas de warm-up, A ver, entonces vamos a empezar. Omar no sabe qué le voy a preguntar. ya me Y estresé. la primera pregunta es, ¿cuál es tu color favorito? Y si tú pintarías tu casa de ese color, toda tu casa. Mira, mi color favorito es el azul. En mucho tiempo dije que el amarillo, pero después me di cuenta que realmente el amarillo ni lo uso. Y me di cuenta que soy muy frecuente en usar el azul. Y el Ujú. azul realmente me transmite como mucha tranquilidad, mucha paz. Así que creo que sí, en diferentes tonos de azul sí pintaría mi casa así. Azul, Sí, pero azul, o sea, así como ese azul o es un no, azul más azul oscuro, como el que como tenés el de de tu mi bata. uniforme, sí. Bata, ok. Yo creo que mi color favorito es como turquesa, así como el mar del Caribe que está así clarito. Y no pintaría mi casa así, pero sí tuve mi cuarto pintado así en un momento. ¿Así? ¿Qué te transmite, digamos? Paz. ¿Por el agua o por el Sí, color por en el sí? agua. Sí. Siento que por el agua. Ya te vamos a preguntar si ciertos colores generan algo ahorita, más adelante. Sí. La psicología del color existe. No me la sé toda, pero sí. Interesante. Segunda pregunta. ¿Cómo se llamaba tu mejor amigo a los 8 años? Uy, Dios. Ni me acuerdo qué hacía a los 8 años. No, mentiría, no me acuerdo. ¿No te No me acordás? acuerdo. Y bueno, ¿algún amigo, qué, de 5 o 7 años que todavía sigue siendo tu amigo o ya ninguno de tus amigos fue tu amigo No, cuando eras niño? tal vez los que estuvieron conmigo en el colegio, Ajá. que estuvimos desde la preparatoria hasta que nos graduamos. Y pues ahí tal vez no tenemos una amistad muy cercana, pero sí en algún momento sabemos cómo estamos y al Facebook nos ayuda mucho a saber uno del otro. Ya. Sí, yo mis amigos, creo que como vivíamos en un condominio, algunos sí siguen siendo mis amiguitos, porque eran mis vecinos. Mira, y yo ni pensé en condominio, en la colonia. Pensé en el colegio directamente y dije, no me acuerdo. De la colonia tal vez sí me acuerde, pero tampoco guardo relación con nadie. Facebook tal vez, algún Ya, like y ya. interesante. ¿Sí? Va, tercera pregunta. Vamos a agregar una cuarta que se me ocurrió ahorita. Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a qué lugar irías? ¿Por qué? Creo que uno de mis sueños siempre ha ido a ir a India, Ujú. porque me gustaría ir a vivir la experiencia de la cultura. Obviamente hay mucha pobreza y muchas cosas. Ese lado no quisiera vivirlo tanto como la parte de los ashrams, de poder ir a vivir un poquito de la meditación, conectar contigo mismo. Creo que eso me gustaría mucho. Aunque ahora creo que está como en el top uno de los dos lugares que quisiera ir, las auroras boreales. Qué Porque lindas, sí, es ¿verdad? una maravilla. Y ahora que, bueno, hace un mes, casi un mes, que nació mi hija y se llama Aurora, Ah, ¿de entonces verdad? tiene mucha relación con las auroras boreales. Estábamos planeando con mi esposa ir a ver auroras boreales y de repente que estaba embarazada y que ya iba a estar como en 8 meses más o menos para la fecha que íbamos a ir. Entonces dijimos, bueno, ya no vamos a ir ahorita, vamos a ir en otro momento. Qué buen nombre, Aurora, qué Sí. lindo. Sí, aparte yo creo que también hablando de la India, creo que tal vez lo vamos a tocar en el episodio, pero
Quizá en Oriente la cultura se ha enfocado más en el ser y no tanto en el hacer. Y acá estamos Sí, muy pendientes siempre del hacer y se nos olvida un poquito el ser. sí. Creo que bueno, no sé cómo sea allá, pero creo que aquí cada vez se está tomando un poquito más de esa cultura, como buscando ese punto intermedio. Sí, porque una cosa es lo que haces y otra cosa es lo que sos y está Sí. relacionado. Pero bueno, vamos a esperarnos un poco para ponernos tan profundos. A ver, pero ¿tú a Eh, dónde irías? sí, es verdad. Ajá. Yo iría a Japón. Siempre me ha llamado como Ah, sí. muchísimo la atención Japón, aparte que me encanta el sushi. Así, ¿Será igual el mezclando sushi allá que cosas. acá? No creo, a mí se me hace que acá ya está como occidentalizado, ya Sí. sabes. Incluso dicen que en Japón el sushi se lo comen así con la mano, ni siquiera con palillos, pero no sé, me llama la atención esa cultura y creo que es similar a lo que tú hablas de la India, que es algo tan diferente. Entonces, creo que a los seres humanos nos hace bien como conocer algo que sea así opuesto a lo que tú conoces, como para tener Ah, sí. otras perspectivas. De hecho, en el 2017 yo estuve trabajando en una isla del Reino Unido Ajá. y es otro mundo. Y viví una paz tremenda. Creo que ese fue uno de los mayores cambios de mi vida. Y también creo que diría, sí, me gustaría ir de nuevo ahí a Santa Elena. Ujú. Porque precisamente es eso, ir a vivir una experiencia distinta. Y cuando volví a Guatemala, tenía una perspectiva tan distinta. Y creo que por ahí en algún momento platicaremos más adelante de por qué me decido de hablar del tema de Sí, yo, estrés. yo quiero que Sí, hablemos de eso, sí. Y bueno, la última pregunta que ya se la hice a un invitado, pero te la quiero hacer a ti. Si a ti te pudieran dar ahorita $1 millón hoy, o te lo dan poco a poco, digamos, cada día te dan cierta cantidad, ¿qué preferirías? ¿Que te lo den ya o que te lo den poco a poco? yo estaba esperando que me preguntaras qué harías con él. No sé, creo que tal vez poco a poco, porque acepto que no soy muy buen administrador. Si me lo dieran de una vez, no sé qué haría, la verdad. Yo no me acuerdo que contesté la última vez, pero yo creo que también poco a poco. O sea, has ido cambiando tu respuesta. No sé, es que no me acuerdo, ajá. Yo creo que a veces uno cambia de perspectiva y se vale. Sí, Ok. totalmente. Va, entonces, ahora sí empezamos con las preguntas ahí enfocadas al tema que queremos hablar hoy, que es estrés. Em, bueno, Omar, si quieres, contanos un poquito qué es el estrés, porque, o sea, no sé, para hacer una idea de lo que pensará la gente que está escuchando esto, para mí estrés es cuando me abrumo, en eso pienso. O sea, me Sí. abrumo y ya no me está funcionando, es abrumarme y todo lo contrario, me está como haciendo pensar en todo lo que tengo que hacer y no hacerlo, ¿verdad? Entonces, no sé qué es estrés, contanos un poquito para partir de ahí y después ya empezamos a hablar de cómo lidiar con él y demás. Mira, de hecho, la definición que tú dijiste, en algún momento yo hice una pequeña encuesta preguntando a la gente qué es para ti el estrés. Y muchos decían eso, realmente no sabían definirlo muy bien y decían es cuando me siento abrumado, es cuando uno se siente mal. Un niño que también le pregunté me dijo es como una enfermedad, es como una infección, porque él decía que estaba, no, él decía que estaba ansioso Ajá, y lo asociaba con el estrés. Y cuando le pregunté qué es la ansiedad, es como una infección, creo yo. Él no sabía, lo aprendió, ajá, pero bueno. Y otras personas decían que era cuando estaban como tristes, realmente no sabían una definición exacta. Todo lo que dijeron está correcto y todo va a caer al concepto médico que es que simplemente es una respuesta que tiene tu cuerpo, es una respuesta inespecífica, por eso a todos les afecta distinto. Y esa respuesta inespecífica es hacia estímulos que pueden venir de afuera o que tú estás provocando internamente, pero que exigen de ti algún tipo de adaptación. Entonces, es como, Marisol me invita al podcast. De alguna forma tengo que adaptarme porque nunca lo he vivido. Entonces, ese proceso de adaptación en mi cuerpo genera ciertos cambios. Esa respuesta en mi cuerpo es el estrés. El estímulo, el externo es la invitación que tú me hiciste. El estímulo interno es cómo lo percibo yo y qué interpretación tengo. Yo digo, es una maravilla que me ha invitado, estoy feliz y me lo voy a disfrutar y vamos a compartir. O la otra moneda es, ay no, qué nervioso estoy porque nunca he estado en ese estudio y se me van a olvidar las cosas y demás. madre, o sea, sí me acaba de explotar la cabeza. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que si, aunque venga hacia mí, por ejemplo, una oportunidad o algo nuevo, por más
bueno que sea, me va a provocar cierto estrés. Que el Siempre. estrés no es indicador de que algo sea malo o negativo, sino que es una respuesta que tenemos frente a un escenario que no conocemos, por ejemplo. Ujú. De hecho, es que el estrés siempre representa para ti un desafío y una oportunidad de crecimiento, porque exige de ti un cambio. Y esto es como el ejemplo, el mejor ejemplo que puedo encontrar ahora, obviamente que estoy en el tema de mi recién nacida. eh, yo empecé a averiguar cómo es que empieza el trabajo del parto. La mamá dice, bueno, ya, que empiece el trabajo de parto o cómo es que empieza. E investigando y preguntando, la conclusión fue, o la respuesta, mejor dicho, es, el trabajo de parto empieza por una elevación del cortisol, que es la hormona del estrés, dada por el bebé. Entonces, el bebé mismo es el que tiene un momento de estrés y eso hace que empiece el trabajo de parto para salir donde ya no está cómodo. Entonces, ahí yo lanzaría la pregunta de vuelta, ¿realmente es malo el estrés? Entonces, siempre te trae como esa oportunidad de cambio, aunque sea doloroso, porque igual mi bebé estaba muy cómodo dentro del útero, pero necesitaba vivir ese cambio. Bueno, y yo creo que es importante que de una vez lo unamos un poquito al tema de deporte, ¿verdad? Porque, o sea, el podcast se llama De por vida, que es deporte y vida, y al final estamos hablando cada vez más de estilo de vida sano, que implica, por ejemplo, también salud mental. Sin embargo, quiero recalcar que en el deporte trabajamos principios muy similares, ¿verdad? Porque al final, a través de un entrenamiento, lo que uno hace es someter el cuerpo a estrés. Bueno, también, también un estrés mental, pero si no hay estrés, si no hay un estímulo, por ejemplo, si tú no haces más repeticiones o si no haces repeticiones más intensas, tu cuerpo no se va a poner más fuerte, porque al final ponerte más fuerte es una adaptación al estímulo que tú le diste al cuerpo. Entonces, tampoco es malo el estrés en ese nivel, todo lo contrario, ¿verdad? Cuando uno es ciencias del entrenamiento, dependes de ese estrés, de ese estímulo para mejorar tus habilidades físicas. Entonces, creo que eso nos deja clarísimo que el estrés juega un rol importantísimo en nuestra vida y que no tenemos que ser como alérgicos al estrés o asociarlo siempre con algo malo, ¿verdad? Sí, de hecho, lo que tú estás mencionando es algo bien importante y en medicina lo llamamos como un equilibrio a nivel del sistema nervioso autónomo. Tenemos dos partes del sistema que es el simpático y parasimpático. Cada vez que estamos estresados se activa el simpático y cuando nos relajamos se activa el parasimpático. Imposible que se activen los dos a la vez, pero son necesarios los dos. Es como hablar de la respiración, está la inspiración y expiración. Los dos juntos forman algo que le llamamos respiración, pero no pueden existir a la vez. Entonces, cuando hablamos de simpático y parasimpático, aplicándolo al deporte, es tú haces algo en algún ejercicio en el gimnasio o el deporte que hagas y vas a someter a tu cuerpo a una tensión. Eso va a generar una adaptación que es el estrés que habíamos mencionado. Ahí estás activando el simpático. En la noche, y creo que ya habías platicado del sueño en otro episodio, es tan importante porque ahí es cuando se activa el parasimpático. Si no se activa es imposible que todos tus tejidos se reparen. Y este músculo que estresaste en tu entrenamiento necesita repararse en la noche para que pueda tener un crecimiento y pueda tener un desarrollo. Entonces es un equilibrio de simpático parasimpático, estrés, descanso, que muchos deportistas muchas veces creen que por hacer más ejercicio van a tener mejores resultados, pero tienen que dormir. La alarma siempre va a ser el cuerpo. El problema es que nunca, a ver, quitemos la palabra nunca. El problema es que la mayoría de personas no están conscientes de su cuerpo y ni siquiera saben que tienen algún malestar o algún síntoma porque están tan ocupados en todo lo que están haciendo, en el estrés externo, que no se dan cuenta de lo que le están provocando al cuerpo. Entonces, como primer punto, yo diría empezar a tomar conciencia de nuestro cuerpo y para eso sirve muchísimo la meditación. Eh, bueno, la vez pasada platicaba contigo que con mis pacientes yo incluyo un programa que les incluyo meditaciones específicas para enseñarles a que tomen conciencia de su cuerpo. Porque les pregunto, ¿cómo se manifiesta en ti el estrés? O sea, ¿qué siente tu cuerpo cuando te estresas? Me han dicho mil cosas, pero lo bueno es que algunos sí lo reconocen y otros dicen, pues no sé, pero solo sé que estoy estresado y estoy aquí. Entonces, a veces el estrés lo toman más como el desorden mental o la confusión que tienen a la hora de tomar decisiones, por ejemplo. Pero no se dan cuenta de realmente que el cuerpo ya les había dado alarmas antes. Entonces, creo que, ¿cómo nos damos cuenta? Si estás enfermo, tienes estrés detrás, seguro. Si tienes algún malestar que es recurrente, tienes estrés. Interesante, o sea, me estás diciendo que puedo tener como quizá una niebla mental, por así decirlo,
Lo que pasa es que eso es un poquito, ¿cómo se podría decir? O sea, no lo tenemos en el plano físico, ¿verdad? Y cuando tú ya decís que tu cuerpo te avisa, creo que si estamos como conscientes y presentes en nuestro cuerpo, ya lo trae al plano físico, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, siempre que me estreso, pues me duele la espalda. O sea, yo pensando, por ejemplo, en mí, yo sí reconozco que cuando estoy estresada me duele la espalda. O sea, tengo un dolor en la escápula y lo siento. También, por ejemplo, a mí me sirve mucho entrenar, porque cuando entreno, cuando no estoy llegando como que a cierto rendimiento, entonces me hace analizar y decir, bueno, creo que he estado como recuperándome poco o Puede tengo ser. muy poco descanso encima porque no estoy rindiendo bien y tendría que estar rindiendo bien. Entonces, qué interesante llevarlo al cuerpo, ¿verdad? De hecho, imagínate, ¿cómo puedes saber que estás estresado? Lo voy a poner de dos puntos de vista. El primero es, va a tener manifestaciones físicas, emocionales, cognitivas y conductuales. Pongámoslo más sencillo. Cada vez que hay algo en tu vida que te molesta, es una señal de que tienes estrés detrás. A nivel personal, voy manejando. Por lo general, soy muy tranquilo manejando. Sí. Pero Ya te hay voy a veces, contar ahorita, sí, ajá, bueno, ajá. tal vez te identificas con lo que te cuento. Vas manejando y de repente hay algún día que tú sientes que todos están manejando mal. Todos se meten y bocinas y uno adentro del carro gritando Uno está como irritable, ¿verdad? Ujú. totalmente. Entonces, esa para mí, cuando yo empiezo a manejar de esa forma, para mí es la señal de algo está pasando y no me he dado cuenta. Eso, una. O dos, tenso la mandíbula. Amanezco con dolor de mandíbula y yo ya sé que hay algo en mi vida. Durante mucho tiempo pasé diciendo, pero ¿por qué ya no quiero esto en mi vida? Aprendí a verlo como cada vez que aparece el dolor, es la alarma de algo está pasando. Entonces ya lo tengo súper identificado que yo lo manifiesto de esa manera. Entonces se trata de evalúate tú cuál es ese síntoma recurrente y date cuenta que simplemente la alarma no es nada malo, es la alarma de que algo tienes que corregir. Ok, entonces digamos, esta es la respuesta, que si ya me estoy pasando más a estar mucho en estado de alerta y no estoy logrando mantener un balance con el estado de descanso, voy a tener cierta alerta que yo ya identifiqué y esta alerta me va a hacer como la llamada de atención, ¿verdad? Decir, hey Sí, Omar, hey Marisol, estás, o sea, estás estresado y ya estamos en un límite que ya no nos vamos a poder adaptar a este estrés, ¿verdad? Sino que todo lo contrario. exacto, pero que hagas algo. El problema es que si no haces nada y lo sostienes ese síntoma, en algún Ujú. momento se convierte en una enfermedad más grave. Entonces, por eso te digo, si ya tienes una enfermedad, el camino que ya atravesaste es bastante largo. Entonces, estás enfermo, hay estrés detrás. Aparte que la enfermedad de por sí te estresas, como que te diga ahorita que tienes COVID, te estresas. Solo por lo que ya sabes del COVID. Entonces me estreso, sin embargo, si yo reconozco que estoy estresada, entonces ahí ya entramos a que puedo hacer algo, ¿verdad? Sí, porque si no sabes que tienes estrés, pues nunca lo vas a manejar. Ajá, o sea, El problema es que somos muy permisivos con el estrés. Y cuando somos permisivos, vamos avanzando en las fases, que lo primero es como la fase de alarma, todos estos síntomas que estamos hablando. Pero tú no le haces caso y solo te tomas una pastilla para apagar síntomas. En algún momento llegas a la fase de resistencia. Literalmente tu cuerpo empieza a resistir y en algún momento pasa la fase de agotamiento donde dice tu cuerpo ya no más. Y te trae una enfermedad o te trae un burnout o te trae algo que definitivamente ya no te deja continuar. o sea, me está explotando la cabeza, la verdad, creo que todo lo que estás diciendo seguramente le puede servir mucho a los que están escuchando. Y yo solo quiero recordar algo que es, bueno, Omar, tú sos doctor, o sea, médico, y de repente dijiste, bueno, no de repente, pero empezaste a dedicarte un poquito más al estrés y lo que tú me contabas es que pues tú tenés un consultorio, ¿verdad? Y lo que haces es evaluar a la persona y es lo que me estás contando, o sea, ver Sí. si el estrés ya está en un punto que afecta su vida negativamente. Entonces, si querés, contame, entonces, ¿qué hago? O sea, si yo ya reconocí que sí estoy estresada, que me duele la espalda y que tengo que hacer algo, bueno, no, ¿O qué hacer? Digamos, ¿cuál sería el ¿qué siguiente hacer? paso? Ajá, ¿cuál sería el siguiente paso? Mira, yo soy un fiel creyente que no podemos enfocarnos en la salud únicamente como un cuerpo enfermo. No lo puedes separar del aspecto mental, emocional y si quieres ir más profundo, el espiritual. Cuando Ujú. yo logré entender eso, siempre lo supe desde que empecé la carrera,
pero fue hasta que terminé la maestría de cirugía donde lo logré comprender al 100% y decir, las quejas o los síntomas de los pacientes son los mismos, o los estilos de vida son muy similares. Y cuando los llevo a quirófano y los opero, adentro tienen el mismo problema, alguna relación tienen que tener. Entonces ya no era solo el cuerpo enfermo en el quirófano, sino es todo lo que estaban viviendo y sus estilos de vida. Entonces ahí fue donde dije, aquí hay algo. Y empecé a investigar un poquito sobre los estados emocionales y demás. Así fue como empiezo a descubrir el tema de la biodescodificación y, y empiezo a comunicar un poquito el mensaje porque para mí era fabuloso darme cuenta cómo las emociones están involucradas. Sin embargo, hablar en el gremio médico, hablar de emociones es como, ya de saber qué estará hablando. Entonces ahí dije, ¿de qué forma puedo hablarlo de una forma de como más aceptada y que aún así todos se puedan identificar? Entonces, cada vez que hago alguna conferencia, de mis primeras preguntas es, levanten la mano de aquí, ¿quiénes están estresados? Todos. Dije, este es el punto en común. Entonces empecé a estudiar directamente el estrés, que desde el 1936 se viene estudiando, y empecé a encontrar como la justificación, ya no de decir, si tienes una tristeza que no has tratado durante mucho tiempo, se va a convertir en cáncer. No, ya es, hablando del estrés, es entender qué es lo que realmente pasa fisiopatológicamente, de cómo una emoción, qué tiene que ver eso en tu cuerpo y cómo puede desarrollarse después una enfermedad. Entonces ahí dije, este es el campo y no encontré a nadie que lo estuviera haciendo. Entonces ahí fue donde yo vi la oportunidad de hacer algo distinto y a partir de ahí es que en mi consultorio la mayoría de pacientes que veo son personas con estrés. ¿Qué pueden hacer? Era la pregunta. Yo confío mucho en la persona. Una de las primeras preguntas que les hago en la clínica es, del 1 al 10, ¿cuánto te calificas en cuanto al estrés en tu vida el día de hoy? Algunos dicen, no, lo normal, 4 o 5. Pero yo tengo un aparato especial para poderlo medir a través de medir la variabilidad de la frecuencia A eso cardíaca quería llegar, ajá, y súper. lo puedes medir. Ujú. Y entonces hay unos que dicen, no, lo normal, 4 o 5. Y otros dicen, no, mi nivel es 12, 20. Y cuando lo medimos nos damos cuenta que hay una diferencia. Los que dicen 4 o 5 normalmente tienen 90, 95%, y los que dicen que tienen el 12 sobre 10 realmente tienen un 50, un 60%. Entonces ahí es donde está la percepción de lo que están viviendo. Creo que es un poquito más difícil trabajar con personas que dicen, lo normal, porque no son conscientes de la cantidad de estrés que tienen. Entonces, si ya lo identificas y sabes qué hacer, hazlo. Si no, es el mejor momento para consultar. Entonces, digamos, cuando llegan a tu consultorio, tú les haces una evaluación de lo que me estás contando. Sí. ¿Cómo puede alguien que no ha ido a tu consultorio saber si el estrés ya está llegando a un límite? Porque decíamos, ¿verdad? Un síntoma, y el síntoma puede ser diferente para cada persona, pero por ejemplo, no sé, para hablar de temas como que tal vez has visto, que es denominador común, o sea, por ejemplo, no dormir bien, por Sí. ejemplo, dolores de espalda. O sea, es bien interesante este tema de dolores de espalda, porque la mayoría de personas dicen, ay, me duele la espalda, voy a comprar otra cama. Es que de plano es la cama. Em, Me duele la espalda, dicen, no, es que necesito un masaje relajante. No sé, o sea, creo que al final de cuentas venimos de una tendencia que si uno tiene un síntoma, nos dicen, no le pongas mucho coco, tómate la pastilla y ya, pero, o sea, no explores qué hay detrás. Sí. Entonces yo creo que para identificar ese síntoma y decir, esto es estrés y ya me estoy yendo como hacia el lado, que esto no es sano y que tengo que hacer algo, primero tenemos que reconocer que los síntomas vienen por algo, ¿verdad? Y que nuestro cuerpo es este sistema que mantiene una homeostasis, ¿verdad? O sea, un balance perfecto. Y que si empieza a suceder algo, la idea sería tratar de entender de dónde viene y hacer algo, o sea, como que atacar, ¿verdad? La causa. Mira, normalmente la gente lo sabe. ¿Así? El que diga que no está estresado, o que algún dolor no tiene relación con el estrés, se está mintiendo. Casi todos dicen, no, yo sé que el estrés ya no lo aguanto. Aunque no sepan muy bien qué es el estrés, solo simplemente sienten la sensación de ya no puedo más. Entonces vamos a decirlo así. Dentro de las cosas más comunes que yo he visto de síntomas de pacientes con estrés es problemas gastrointestinales, en este caso sería gastritis, reflujo, o el famoso colon irritable, que pareciera estar de moda, pero lo que está de moda es aguantarnos el estrés, aparte de la mala alimentación y demás. El siguiente es problemas de sueño. ¿Cuánta gente que no duerme bien, que tiene malos hábitos de sueño?
y que por lo mismo no pasan por la fase parasimpática de recuperación, y al otro día están cansados y el cansancio te vuelve irritable, te vuelve más estresado y generas un círculo vicioso. Dolores de cabeza, dolores musculares que tú también lo has dicho. Eso es como lo más relevante que hay o lo más frecuente como tal. Y a mí me gusta explicarlos de esta manera. El estrés es como un punto neutro. Dependiendo de lo que tú hagas, vas a generar un efecto positivo o un efecto negativo para tu vida. Si respondes y te logras adaptar a ese estímulo que te está exigiendo esa adaptación, entonces vas a generar algo que se llama eustrés, que son todos los resultados positivos. Cuando no haces nada y te lo guardas o tomas decisiones equivocadas, por ejemplo, estoy muy estresado, me voy a ir a tomar. Estoy muy estresado, A voy a tomar hacer más. alcohol te referís, Sí, a ajá. tomar alcohol, Ujú. exactamente. Tomar agua Eh, sí. Tomar agua está muy bien. Entonces, si tomas una decisión equivocada o no haces nada, entonces empiezas a generar el distrés. Y el distrés es cuando ya tu cuerpo finalmente está llegando a, en lugar de una fisiología normal, empieza a pasar a una fisiopatología, que quiere decir que te estás enfermando. Entonces, por eso te digo, todos lo saben. El que diga que no se está mintiendo. Entonces, ahora yo quiero ponerme acá personal. Me estaba diciendo una escucha de por vida que ella quería escuchar como cosas más personales de los invitados. Yo le digo, es bien delicado porque, o sea, la idea es aportar algo de valor, pero sí nos vamos a poner ahorita ¿Ok? personales con Omar. Le vamos a preguntar cómo él ha manejado el estrés, pero antes de eso yo quiero contar mi caso y es que, honestamente, por ejemplo, yo ahorita he tenido unas semanas difíciles en cuanto a temas, ¿qué se podría decir? Laborales, ¿verdad? Que a veces hay problemas, familiares que hay problemas, yo qué sé, relaciones de amistad, que hay roces y demás. Y me descubrí, por ejemplo, justo lo que tú decías, en el tráfico, Ajá. pelando cables, enojándome por cosas sencillas, ¿verdad? Que usualmente yo soy tranquila en el tráfico, o sea, soy una persona tranquila, alguien se me mete y yo digo, ay, vaya, pasa y ya. Pero es como que me empecé a enojar y dije, ¿pero qué está pasando? Y bueno, ahí está como que el punto exacto de decir, hey, estás llegando a un nivel de estrés que quizá no va a ser beneficioso para que las decisiones que tomas, para lo que vas a hacer. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo ahí? No sé, a mí se Bueno, me primero quisiera ocurre, saber qué hiciste. ¿qué hice? Ajá. O O sea, no has hecho nada hasta el momento. no, por ejemplo, yo sí identifiqué que estaba en una etapa estresante. Entonces dije, bueno, por ejemplo, yo tiendo a ser como workaholic, entonces decir, bueno, voy a trabajar menos, este fin de semana me voy a ir a la playa, me voy a relajar, porque siento que ya estoy como sobrepasando ese límite y no me estoy recuperando de mi estrés diario, ¿verdad? ¿Y Entonces cómo va eso tu hice. manejada ahora? Mucho mejor, o sea, Ok. sí, sí va mejor. Y yo creo que para mí eso ha sido súper importante, saber como que decir, hey, estás trabajando demasiado, date un break porque ya ni siquiera estás avanzando como querés, te estás topando con que a veces te irritas por cositas que son fáciles de resolver, entonces te estás estancando más. Entonces me fui al puerto con mis amigos, más tranquilo, no fiesta, ni, sino algo más tranquilo y me sirvió, ¿verdad? O sea, pero esa es la manera de atacarlo. Pues bueno, me preguntas qué hubieras podido hacer. Hiciste lo que tenías que hacer porque funcionó. Ujú. Entonces, lo primero es identificarlo y después de identificarlo, tomar una decisión. Entonces, y tomaste la decisión de trabajar menos, porque es lo que te digo, aunque no lo entiendas de alguna forma consciente, sabías que era mucho trabajo lo que estabas haciendo y que eso te tenía manejando estresada. Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora Ujú. ya sabes que sí, eres estrés, efectivamente. Por exceso de trabajo, por la carga emocional, qué sé yo. Entonces, eso, básicamente. ¿Qué te diré en mi caso? Eh, Ajá, ¿cómo era el estrés contigo? Porque me imagino que te empezó a gustar este tema porque también, no sé, me estoy suponiendo, quizá eras estresado o lo contrario, o sea, tú lo lograbas manejar bien y decías, ¿por qué los demás no logran manejar? Creo ¿Cuál que es tu siempre, caso? siempre he sido muy pacífico. Ujú. De alguna forma, en algún momento me di cuenta que dentro de mi propósito de vida también es como venir a calmar. Entonces, y esto suena como un poquito eh, contradictorio porque yo hago artes marciales, pero Ajá. yo miro a personas peleando y yo me quiero meter a decir, no, tranquilos. Entonces, siempre soy como de conciliar, como de sanar. Y creo que de ahí viene también mi deseo de ser médico. Entonces, eh, bueno, de hecho creo que toda la vida he sido muy pacífico, nunca he sido de tantos problemas.
Entonces creo que el estrés lo he manejado siempre muy bien. Y desde pequeños mi mamá siempre nos decía, no, cero estrés, cero estrés. De repente creo que algo habrá quedado en mi mente de realmente cero estrés. Y creo que la última vez que estuve así muy, muy, muy estresado, que yo no me di cuenta hasta que realmente pasé 2 semanas que todos los días tenía ganas de llorar, fue cuando tuvimos complicaciones con el embarazo con mi esposa. Y, y sí, me preocupaba muchísimo el resultado del embarazo, pero también tenía una carga de, ella tenía que estar en reposo absoluto y me tocaba absolutamente todo a mí. Yo regresaba de la clínica directamente a limpiar, a ver cosas, a cocinar y no teníamos quien nos ayudara en ese momento. Sentía horrible. Eran las 2 semanas que peor he manejado. Ojalá si te topaste conmigo, perdón. Pero sí, cuando ya era mucho tiempo que yo decía, tengo ganas de llorar y no sé por qué. Entonces ahí fue donde yo solito dije, Ese es otro síntoma, ¿verdad? O sí, sea, ganas de llorar y no sé por qué, o me pongo a llorar porque, o sea, por algo que yo sé que usualmente no me haría llorar como estoy llorando. sí. Ya. Y dije, bueno, me voy a permitir llorar. Y me di una lloradita por ahí. Y después fue como, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué cambió en mi vida? Y pues obviamente había sido eso. Y para mí fue como más fácil porque yo sé que hay 4 manifestaciones del estrés. Una es gestión del tiempo, la otra es el anticipatorio, el otro es el situacional y el otro es la relación con otros. Entonces, para mí es, ¿qué es lo que estoy viviendo? Siento que hay mucha carga de trabajo. Entonces me sitúo en cuál de los tres es. Para mí era situacional. ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito ayuda. Situacional porque era una situación fuera de lo común, ¿verdad? Que tú tenías que hacer Porque es todo. exactamente, es como lo que hablamos al principio del Ok. podcast. Ahorita estoy aquí contigo en el podcast, está pasando en este momento. Entonces, en este momento me puede generar algún estrés. No es algo que pasó hace mucho tiempo, sino que es algo que está sucediendo en el momento. Entonces, era como mi estado de ánimo en ese momento de mucha carga y cuando lo logré identificar, para mí fue mucho más fácil saber cuál era el siguiente paso. Situacional, entonces necesito ayuda o necesito dejar de hacer algo, o necesito hacer algo distinto. Y ahí fue donde hablé con mi esposa y le dije, mira, necesito ayuda, no puedo más. Y empezamos a buscar quién nos ayudara, llegaron familiares a ayudarnos. Desde el primer día que llegó, la hermana llegó a ayudarnos y cocinó. Ese día yo lloré de la felicidad. Y dije, esto era, gracias. Entonces también es tener como esa humildad de decir, sí, necesito ayuda. Y entender también que justo creo que lo mencionaste, no sé si ya estamos grabando, pero el tema de también reconocer lo que está en nuestro control y lo que no, ¿verdad? Porque al final, por ejemplo, en este tema, o sea, tú tenías que ayudar a tu pareja porque pues ella tenía que tener ese reposo y eso no lo podías controlar, o sea, al final ella tenía que estar en reposo y punto, y alguien tenía que hacer lo que Sí, ella no estaba haciendo. Bueno, tú lo empezaste a hacer, pero está la opción de pedir ayuda, ¿verdad? O sea, sí, siempre está esa opción de venir y decir, hey, esto me está sobrepasando, tengo que manejarlo de manera distinta. O sea, la sí, idea es al final de cuentas que sí, el estrés puede estar y ya tenemos síntomas y demás, pero sí está en nuestras manos ver qué hacemos con él. seguro. Pero primero identificarlo. Si es que primero es que te das cuenta. Y obviamente lo que te decía, algo en mi vida no me gustaba. Y era esa sensación de estar irritable todo el tiempo. Esa es la sensación, esa es la alarma de algo está mal. Y ahí estamos tocando ya el tema que es esa, ¿cuál es la función del estrés? O sea, porque si estamos hablando que todos en algún momento tenemos estrés, que el estrés es algo natural, o sea, porque sucede, y que si nos adaptamos bien al final, pues es algo positivo, por así decirlo. ¿Cuál es la función del estrés en nuestras vidas? Básicamente decirte que algo tiene que cambiar. Si tú te mantienes estresado es porque te rehusas al cambio. Y si te rehusas al cambio estás hablando mucho de tu identidad. Es decir, estás tan identificado con alguien que crees ser que no estás dispuesto a cambiar. Entonces, si te mantienes estresado mucho tiempo es, esta personalidad ya no me funciona, hay que cambiar. Entonces es mucho más profundo que simplemente decir, estoy estresado. El estrés está hablando de mí. Y ahí pues tú decides qué hacer. ¿Quieres seguir siendo esa misma persona estresada, enojada, rematando con todos? ¿O quieres ser alguien distinto? Entonces, si yo sigo estresada y estresada y estresado, seguimos estresados es porque me rehúso a cambiar. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiar. Buscar algún cambio. De hecho, yo creo que tiene mucho que ver con los límites. Los límites muchas veces creemos que los límites se los tenemos que poner a los demás. Pongo el ejemplo siempre de si tú eres una persona gritona, yo no te puedo venir a decir a ti, a mí no me vas a gritar. Puedo venir y decirte para mí, y aquí sería así, este es mi límite.
a mí no me gusta que me grites. Y ya te dije mi límite. Si tú te pasas otra vez de ese límite gritándome, quiere decir que te estás pasando de ahí y me estás faltando el respeto. Entonces, el límite no es para que si tú lo vuelves a hacer, yo me voy a ir contra ti. Es qué voy a hacer yo si tú lo vuelves a hacer, porque tú estás siempre simplemente siendo quien tú eres. Entonces, empezar a reconocer cuáles son esas cosas que nos estresan. El tráfico me estresa. Bueno, ¿qué es lo que me estresa realmente? Uy, qué tanto tiempo que pierdo. Bueno, entonces voy a ampliar mi límite. Si ya sé que el tráfico me toma tiempo, ¿qué puedo hacer yo para aprovechar ese tiempo? O cómo acortar ese tiempo. Bueno, voy a salir más temprano, voy a ir escuchando un O me podcast de puedo por vida, mudar, o me me puedo puedo mudar mudar. más cerca. Entonces ya tomas decisiones y entonces amplías tu límite. Entonces ya no quieres, ya te vuelves como más, ay, ¿cuál es la palabra? Más tolerante. Sí, o sea, realmente el estrés está ahí porque podemos tomar decisiones para vivir mejor. O sea, es como una alarma, ¿verdad? Y decir, hey, cambia un poco, mira las cosas de manera diferente, toma esta decisión, por ejemplo, si es el tráfico, de tal vez mudarte. Bueno, si no me puedo mudar, ver cómo lo hago menos pesado. Pero creo que lo valioso de esto es que al final la idea es regresar un poquito las cosas hacia nosotros, ¿verdad? Porque el tráfico va a estar Siempre. ahí y el tráfico va a seguir ahí. No sé, si a mí me estresa mi jefe, o sea, mi jefe va a seguir ahí. Sí, ¿qué puedo hacer? O sea, cambiar de trabajo o puedo, por ejemplo, hablar con él y tratar de cambiar algunas condiciones. Sin embargo, sí implica que uno como individuo tenga esta habilidad de, de hacerse esas preguntas, ¿no? Y a veces esas preguntas son difíciles, o sea, no es fácil, ¿verdad? Porque es más fácil echarle la culpa a lo que está afuera. Ah, por supuesto. Porque obviamente si tú tomas la responsabilidad, tienes que hacer algo. Y muchas veces nos cuesta mucho el cambio, es algo que se le llama la fricción límbica. Es que quiere decir que tanta tensión debes vencer para hacer algo que no estabas acostumbrado. Es como quieres hacer un cambio de hábitos, tienes que vencer cierta fricción. El Ajá. estrés, de alguna forma también, por ejemplo, no estamos teniendo los resultados que queremos en la vida. Cada vez que tú te estresas, aumentas el cortisol. Y el cerebro tiene como muchos receptores de cortisol, especialmente una parte que se llama el hipocampo. Entonces hay personas que en algún momento dicen, me cuesta mucho concentrarme, no puedo poner atención, me cuesta tomar decisiones, estoy perdiendo la memoria. Y empiezan a pensar tantas cosas que podrían ser, pero simplemente es el estrés que tiene tantos receptores del cortisol que está bloqueando de alguna forma, disminuyendo la irrigación sanguínea, especialmente a la corteza prefrontal, disminuye la irrigación, disminuye la oxigenación, tiene un menor funcionamiento y por eso es que tienes esos cambios cognitivos conductuales. Entonces es como, en algún momento, está muy bonito eso de dejar fluir y dejar y soltar. Ay, ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde están las llaves? Y cuando finalmente dices, bueno, ya aparecerán y aparecen. La explicación científica sería esto. Estabas tan estresado que estaba bloqueado por el cortisol tu cerebro, que en el momento en que activaste el parasimpático, baja el cortisol y te recuerdas. Entonces también esa es otra cosa. ¿Qué función tiene el estrés? Que puedas atender las cosas que son como muy importantes, pero darte cuenta también que tiene un efecto directo en tus procesos cognitivos. Omar, como estamos ahorita, creo yo, en un momento quizá de la humanidad, y esto ya lo he dicho muchas veces, que es que cada vez creemos que necesitamos más, que, o sea, que si no, o sea, que no durmas tanto porque alguien está trabajando mientras tú estás durmiendo, y si tú dormís 8 horas, los demás están durmiendo 2 horas y avanzando más y ganando más dinero, porque necesito comprar cada vez más cosas, porque el carro que tengo ya no es suficiente, o sea, necesito el que está a la moda, el celular también, ¿sabes? Como que yo creo que al final es una vorágine de que necesitamos más y esto parte también de que es un negocio que Sí, compremos cada vez más cosas, ¿verdad? Y aquí no estoy hablando de temas que no nos, o sea, que no nos afectan, porque al final somos humanos y vivimos en sociedad, ¿verdad? Entonces está esta tendencia. Yo creo que lo que usualmente necesitamos más no es estresarnos, sino calmarnos, ¿verdad? ¿Qué hábitos o qué acciones puede tomar alguien que ya reconoció que está estresado y que son una manera que quizá no se le ha ocurrido de entrar a este estado de descanso o parasimpático, ¿verdad? A mí me gusta leer un montón sobre esto sí, y he identificado pues algunos hábitos y se los decía justo a Andrés, con el que hablamos sobre el sueño.
No sé, contanos, tú en tu clínica, bueno, si ustedes quieren ir con Omar, él tiene una clínica, ahí vamos a dejar su contacto para que les haga una evaluación concreta, porque claro que depende de cada persona, pero ¿cuáles son, digamos, los principales hábitos que tú recomendabas o cambios que, que no son tomarse una pastilla, ¿verdad? Sino que Sí. requieren un poquito de esfuerzo de la persona, pero que tienen un alto retorno, ¿verdad? En cuanto a que voy a lograr entrar a este estado de descanso. Mira, son muchos. Como tú dices, obviamente es algo muy personalizado, pero hay algo que sí abarca a todos. La ciencia ahora nos ha demostrado que la actividad física y una buena alimentación son parte fundamental para el bienestar del ser humano. Y ya no pueden ser vistas únicamente como unas acciones accesorias de la vida, sino que ya lo necesitas. Entonces, este año, el primer hábito que yo les podría decir es, empieza a ponerte a ti como prioridad. Por eso este año empecé a trabajar, ya tengo con 3 años, voy a hacer ahora una herramienta para trabajar tipo agenda y este año trabajamos eso precisamente, primero tú. Y el ejercicio consiste en todos los días al llenar tu agenda, tenías que poner primero con qué cosas ibas a llenar tu tanque, es decir, qué cosas ibas a hacer por ti. Porque si te das cuenta, las personas que están todo el tiempo afuera comprando, consumiendo, se olvidan de quiénes son. Les preguntas cuáles son tus hobbies, no lo saben. ¿Qué te Entonces gusta hacer? ¿Qué es lo que más disfrutas? es volver a lo básico. Volver, tal vez ni siquiera a lo básico, es volver a ti. Es volver a reconectar con realmente quién soy, qué es lo que quiero. Porque hacia ahí va como la siguiente reflexión y es las personas que están constantemente viendo hacia afuera es primero porque tal vez tienen miedo de estar solos y tal vez ese miedo a la soledad es porque van a tener que hacerse estas preguntas que tú dices que son tan difíciles, porque saben que si encuentran respuestas, tienes que hacer algo. Si ya viste que hay algo que hay que cambiar, tienes que tomar una decisión. No hay un como desver el problema. Ya lo viste, tienes que hacer algo. Y tal vez por eso están constantemente viendo hacia afuera, pero eso les genera muchísimo estrés. Entonces tiene mucho que ver con eh, revisar tus valores y revisar tu identidad. Tu identidad, porque a partir de la identidad de quien tú digas quién soy, a partir de ahí tú defines cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias, capacidades, cómo te vas a comportar, en dónde, con quién y cuándo. Entonces, desde que tú dices, esta persona es lo que yo soy, hacia eso toda tu vida tiene que ir a justificar esto. Entonces, si no te gusta, tienes que irlo a cambiar. Si todo el tiempo estás afuera, entonces empieza a ver tus resultados. Los resultados que tienes el día de hoy es gracias a un comportamiento que tú tuviste. Para que te hayas comportado así, antes tuviste que tomar la decisión de comportarte así. Para tomar una decisión, antes tuviste que tener una cierta forma de pensar, un análisis. Y para poder hacer ese análisis, antes tuviste que tener información. ¿Cuál es esa información? Tu identidad y tus valores. Entonces, cambias eso y tus resultados van a ser distintos. Me parece una locura que estés hablando de todo eso porque tengo un libro ahí que estoy leyendo que se llama Tough en inglés y lo escribe Greg Everett. Si alguien le quiere dar un vistazo a lo, igual lo va a compartir. Y él habla de eso. Él en realidad, él es entrenador de halterofilia, o sea, levantamiento olímpico. Y él básicamente te dice que tenés que partir de quién sos y de los valores que para ti son importantes. Y no sé, porque siento que resume muchas cosas que hemos estado hablando, porque él no se enfoca tanto en estrés, ¿verdad? Sin embargo, se enfoca en tener una vida plena y poder crecer en las cosas que tú elegís, ¿verdad? Que tú decías, regresa a ti, regresa a ti, regresa a ti. Y él uno de los hábitos que pone, que tú no lo has sacado, pero yo sé que tú hablas sobre este hábito, Ajá. es que todas las mañanas te tomes un tiempo para escribir. Te pone a hacer journaling y te dice que escribas algunas cosas, por ejemplo, de que estás agradecido y por qué, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo estoy agradecida porque puedo ver el bosque en las mañanas y eso me da un sentimiento de paz, por ejemplo. Entonces te pone a agradecer primero, te pone a evaluar tu día de ayer, o sea, qué hiciste bien y qué hiciste mal. Y tercero, te pone a decir qué querés para hoy, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo quiero hoy enfocarme en mi trabajo porque el enfoque en mi trabajo me genera esto y lo otro. Yo creo que al final de cuentas, por ejemplo, cuando me pongo a pensar en entreno y en todo esto de actividad física, yo siempre he dicho que si alguien entrena para verse bien para los demás, esto no va a funcionar. O sea, yo le digo eso a mis clientes, yo le digo, ok, y cuando tengas el cuerpazo,
¿qué más vas a querer, verdad? O sea, porque ya... Yo le pondría un nombre. ¿Quién quieres que te vea? ¿Y para qué? O sea, ¿y Exacto. Y para para qué, ahí vas. verdad? O sea, para mí el entreno siempre ha sido más algo para mí, ¿verdad? Y decir, bueno, yo a través del entreno me demuestro que soy capaz, me demuestro que puedo ser constante. Y si de pronto tengo un cuerpazo, buenísimo, ¿me entendés? Sin embargo, creo que, como tú dijiste, actividad física, creo que sí, actividad física es importantísimo para regresar a nosotros, pero si mi actividad física otra vez va ligada a enseñarme de cierta forma y subir una foto a redes sociales y no estoy viendo realmente que detrás de esa actividad física yo puedo, em, o sea, yo la disfruto, ¿me entendés? Me la gozo, me gusta y otra vez de eso logro ser constante, etcétera. Creo que es bien difícil perseverar porque esto de buscar la aprobación externa y no enfocarte tanto en ti, sino en los demás es interminable, ¿verdad? Porque primero va a ser tu familia que quiere esto de ti, aunque tú no lo querrás. Tú vas a caer en cumplir esas expectativas, después va a ser tu pareja, después tus amigos y dónde quedó Mar o dónde quedó Sí. Marisol, ¿verdad? Pues esas personas que tienen ganas de gustarle a los demás, yo les diría, ok, empiecen ahí, porque si eso es lo que los va a motivar a hacer ejercicio, hagan ejercicio, algún beneficio van a tener, pero en el camino vayan buscando cómo les beneficia realmente a ustedes, porque la motivación por los demás en algún momento se va a acabar, seguro, pero si la motivación nace de ti, obviamente eso va a ser mucho más duradero, ya ni siquiera es motivación, sino que es inspiración, y eso sí que va a generar cambios en ti. O sea, tú En- decís que si se genera, por ejemplo, cierto hábito, aunque sea al principio para aprobación de los demás, que vale la pena que igual la pero que hagan persona el inicie, trabajo. pero inicie Claro, con algo. Ok. es mejor hacer algo que no hacer nada, O sea, independientemente de la ajá. razón, pero que hagan el trabajo para que sea algo significativo para ellos. Entonces, de hecho, tú me preguntabas qué hábitos Ah, sí, podrían los ser. hábitos, Los sí. hábitos. No sé por qué nos vamos tanto por la tangente, pero bueno, aterrizamos. Los hábitos. A todas las personas que llegan conmigo les hago un programa especial en donde les incluyo cambios de alimentación, que ese es un hábito, comer bien es un hábito. Les incluyo ejercicio, dependiendo la capacidad que tengan, dependiendo lo que les gusta y demás, les voy haciendo algunas recomendaciones de cómo hacer el ejercicio, em, algunos suplementos también que sean necesarios. Y luego cambios de otros hábitos como una buena higiene del sueño, eh, la- el momento de reflexión que siempre tiene que existir en la noche. Otros hábitos que también pueden ayudar a la gente a disminuir el estrés es todos los días construir una relación. Entonces, todos los días busca un amigo que no has llamado hace mucho tiempo. Lo llamas y lo saludas, ¿cómo estás? Y se ponen al día un poquito. El otro día no he hablado con mi mamá, la voy a llamar. No nos cuesta nada hacer una llamada al día. Y entonces empiezas a construir relaciones basándonos en em, las 4 manifestaciones del estrés que ya mencioné. Una de ellas es la relación con los demás. Empecemos a construir relaciones, que eso también nos va a ayudar muchísimo. Y es parte em, de los hábitos que yo recomiendo mucho. Y de hecho, te mencionaba lo de la agenda. Este año decidí no hacer una agenda. Igual va a funcionar como agenda, pero es un journal. Es un wellness journal que le llamé Un año sin distrés. Y hablo precisamente cómo el ir trabajando. Todo el mes un mes trabajamos, por ejemplo, en cómo mejorar tu sistema gastrointestinal sabiendo que tienes estrés. Cómo hacer actividad física sabiendo que tienes estrés. Y cómo mejorarlo. Cómo mejorar el sueño. Cómo cambiar tus hábitos. Cómo tener disciplina. Cómo ser más inteligente, cómo conectar contigo mismo. Entonces, todos los meses tiene algo que ver en relación al estrés, pero que va trabajando en conjunto la parte mental, emocional y la parte física como tal, para que todo vaya en orden. Entonces, creo que es una herramienta que va a sumar muchísimo a las personas que decidan hacerlo. Y van todos estos hábitos que ya desde ya estoy compartiendo contigo. Y va el escribir también. Hay una parte que dice, ¿por qué estoy agradecido hoy? Agradece algo. Lo que a mí me encanta de todo lo que tú estás comentando es que hay como diferentes maneras de poder atacar o lidiar con, por ejemplo, con este estrés que ya no está siendo positivo, ¿verdad? Una de ellas es, como tú decís, ponerte a entrenar, actividad física, otra es nutrición, otra es dormir bien. Entonces, mi punto es que al final no se trata de abarcar todo, ¿verdad? Porque si no, caemos en lo mismo, me abrumo, Meditar, leer. estrés, o sea, pero con que empecemos con alguna de estas actividades, de estos hábitos definitivamente nuestra vida se va a ver impactada. Y hablando del tema de nutrición, ¿qué alimentos recomendas tú con este tema del Del estrés? estrés, mira, principalmente lo que les recomiendo es disminuir carbohidratos.
Eso a nivel general en salud. Eh, Carbohidratos, ¿te referís simples? sí, O cualquier, frutas también lo disminuyo. también, especialmente si son jugos. Jugos de frutas preferiblemente no, Ah, porque ok. generan un aumento de la glucosa muy, muy rápida, por la cantidad de fructosa, perdón. Em, pero de ahí los primeros cambios que hago es, em, Postres. bueno, sí, los postres, obviamente, pero es eliminar algunos alimentos que generan ciertas alergias a nivel intestinal. Lácteos, gluten, azúcar. Dentro del azúcar obviamente van todos los postres y todos Ujú. los alimentos ultraprocesados, porque están demostrado que altera también el funcionamiento del intestino porque altera la microbiota. Entonces, simplemente porque, ay, qué rico comer pizza todos los días, yo podría comer pizza todos los días, pero sé que no me hace bien y en algún momento me empieza a hacer daño. Entonces tienes que empezar a reconocer que aunque sea rico, en algún momento te va a generar algún daño y tienes una forma de cómo cambiarlo. Entonces, lo primero que hago es quitar esos alimentos, em, al menos durante un mes. Y después del primer mes empezamos a meter poco a poco para encontrar cuál de esos alimentos, si es que alguno de esos le está generando alguna alergia. Pero por lo general, al mes que llegan, que han hecho bien su programa, están muchísimo mejor. Algunos lo meten de nuevo a su alimentación y otros dicen ya no. Los carbohidratos que estábamos platicando, el problema del carbohidrato es que genera genera una inflamación crónica. Y si tu cuerpo está inflamado, jamás va a funcionar al 100%. Entonces, mientras menos carbohidratos consumas, mejor. No quiere decir que los carbohidratos sean malos, quiere decir que tienes una medida o una cantidad de carbohidratos que deberías Sí, consumir. y ante todo porque yo creo que la mayoría de personas no tenemos tanta actividad física como antes teníamos, ¿verdad? Entonces, También. a mí me encanta el tema de la nutrición y he descubierto y he leído, y justo lo hablamos con el Chino Penados, em, que justo lo que tú estás diciendo, muchas personas cuando hablamos de carbohidratos piensan automáticamente en postres y demás, em, carbohidratos procesados, ¿verdad? Porque al final esos son los que tenemos muchísimo acceso. Creo que es bien diferente un postre que una fruta, es bien diferente comerte un jugo, porque obviamente ahí tu pico de glucosa en sangre se va a Se las va hasta arriba, nubes se va hasta arriba la insulina, generas una resistencia y a la es, insulina. y es distinto una fruta. ¿Por qué? Porque tenemos fibra, entonces es muchísimo más lento. Pero lo que me encanta es que al final de cuentas, em, el estrés y lo que, ¿cómo decís? Distrés, ¿verdad? O sea, que no me Ajá. estoy adaptando bien al estrés que tengo y me estoy pasando más al estado de estar todo el tiempo alerta. Tiene que ser atacado de diferentes maneras y no se trata solo de tomarme una pastilla, sino de ver qué puedo hacer yo para, para mejorar. Que yo no estoy en contra de la pastilla, Ujú. A pero veces siempre y es cuando hagas el trabajo. ajá. ¿Te duele la cabeza? A ver, ¿por qué estás estresada? Tómate la pastilla y después platicamos. O sea, no estoy en contra de, pero te ayudo a que profundices y encuentres cuál es la razón de ese dolor de cabeza para que no al rato estés otra vez con dolor y tomando otra pastilla. Ahora, Omar, yo quiero ligar un poquito el tema de estrés que tú hablas al deporte. Y ya hemos tenido aquí algunos psicólogos deportivos y nos han compartido maneras de poder lidiar con el estrés, por ejemplo, precompetencia. Entonces te quería preguntar, yo sé que no es tu especialidad, tanto deporte y estrés, pero ¿qué sugerirías tú, por ejemplo, para un atleta o una persona que tiene alguna fecha, una competencia importante? Me imagino que lo ideal es atacar ese estrés antes, ¿verdad? O sea, porque obviamente si uno va acumulando estrés, 2 meses antes de la competencia, pues 3 días antes, ¿qué esperas, verdad? Si no lidiaste con Claro. ese estrés antes, pero ¿tú recomendarías algo en especial para Mira, de hecho atletas? está demostrado que las personas que tienen algún evento importante, si un día antes no tienen absolutamente nada que ver con eso, se relajan mucho más. Bueno, y justo si quieres, hablemos sobre algún evento importante en la vida de alguien, ¿verdad? O sea, no necesariamente deporte, sino yo mañana me juego mi puesto de trabajo y mi Ajá. ascenso. ¿Qué me O un recomendás que, examen o lo que sea. ajá, qué me recomendás tú que haga el de antes? O sea, que haga algo que no tiene nada que ver con esto, decís tú. Mira, yo creo que el problema del estrés, ¿te acuerdas de las 4 manifestaciones? El primero es el anticipatorio. Cada vez que te anticipas y empiezas a imaginar tantas cosas que pueden pasar, que eso es una mente ansiosa, no le huyas. La mente ansiosa tiene un propósito, que es una creatividad,
Ay, no me acuerdo el término, Pero te obliga a ser creativo pero y a tratar de te obliga a prepararte y darte cuenta de lo que podría pasar para que después regreses al hoy y te prepares. Entonces es como tener un examen. De nada me sirve saber que dentro de un mes tengo examen y el día antes querer estudiar. Entonces también tiene mucho que ver con la preparación que yo tengo para ese evento. Entonces, si ya me preparé todo el mes, un día antes me puedo relajar, me puedo ir al cine, me puedo ir a un spa, lo que quiera, eh, que ya tengo la preparación que necesito. Y el cuerpo en ese último día está en parasimpático, que sabes que si está en parasimpático, tu cerebro funciona mejor, tu capacidad de toma de decisiones, tu cuerpo va a responder mejor. Entonces tiene toda esa parte fisiológica de estudios. Ahora, si es algo que de repente hoy te dicen, mira, no sé qué pasó, pero mañana te vas a jugar tu puesto de trabajo. Entonces que igual todo el mismo proceso lo hagas, pero en cortito. ¿Qué cosas sí están en mis manos hacer ahorita? Entonces, ¿todavía necesito prepararme de algo de hoy para mañana? ¿Sí o no? No. Bueno, entonces es lo que hablamos la vez pasada fuera de los micrófonos, que hay tres asuntos en la vida, mis asuntos, los de los demás y los de Dios. Si me despiden del trabajo porque fue mi error, ese asunto mío lo voy a asumir, tomo la responsabilidad y veré qué hago. Pero si no es responsabilidad mía, porque hubo una injusticia, porque hay recorte personal, lo que fuera, y me despiden, entonces el despido como tal ya no es asunto mío. El desempleo sí. Entonces ya me enfoco ya no en qué injusto, por qué me despidieron, sino en qué voy a hacer ahora. Y si es porque, qué sé yo, vino el COVID y todos a la casa, pues son asuntos de Dios. Entonces, si son asuntos de los demás o de Dios, yo no tengo ninguna injerencia ahí. Entonces, por más que quiera cambiarlo, solo me voy a estresar más. sí, y bueno, este es un temón y yo te quiero preguntar un poquito más porque está lo que controlo, Ujú, lo que no controlo. Y para mí, que me considero, o sea, una persona bastante espiritual, a pesar de que he cuestionado muchísimo siempre este concepto de Dios, ¿verdad? sí. Y del Dios que nos han enseñado a través de religiones y demás. Para mí, ese Dios es lo que tú estabas diciendo, más o menos, y es cuando yo ya hice lo que pude, que está en mi terreno, que es lo que yo controlo, cuando al mismo tiempo ya me di cuenta que no está tanto, o sea, ya hice lo que está en mi control y no funcionó, porque también hay un aspecto que está, que es responsabilidad de los demás o que está en el control de los demás, entonces yo no puedo impactar. Sin embargo, yo quisiera que fuera diferente, ¿sabes? Sí. Y, Ese y yo, quisiera y simplemente esa, representa que estás peleando con la realidad. ajá, pero para mí ahí es donde ha entrado un poquito el concepto de Dios en el sentido de rendirme frente a ello, ¿verdad? Porque si yo estoy peleando con la realidad, como tú decís, porque no está en mi control y no puedo hacer nada y ya hice lo que podía hacer, tengo que rendirme frente a esa situación y decir, no me concierne a mí, ¿verdad? O sea, como que hay algo más allá que al final yo no puedo hacer nada. ¿Sabes qué? Un día subí una foto, estaba en una cirugía, hice una cirugía muy complicada, no sabíamos en ese entonces qué iba a pasar con el paciente, estaba muy mal. Lo operamos y yo subí una foto, una historia en mi Instagram. Y ponía ahí, bueno, yo ya hice mi parte, le toca a Dios la suya. Entonces apareció alguien por ahí diciendo, no, primero te pones tú antes que Dios, ¿cómo va a ser? Bueno, ya, estuvo. Pero la cuestión es, yo siento como muy irresponsable simplemente venir y decir, Dios, te encargo que por favor me ayudes y yo no hago nada. O sea, hay una parte que yo tengo que hacer si después quiero esperar que Dios haga la de él, independientemente de lo que quiera hacer. Sí, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que aquí ya nos vamos a temas filosóficos, pero me Sí, encanta porque a mí me encantan estos temas y es como yo le he dicho a veces a algunas personas, le digo, o sea, sí, reza tu rosario y lo que querrás, pero hazlo tú, sí, porque ¿quién es este Dios que se va a bajar aquí a la tierra y que te va a sacar los milagros? O sea, al final de cuentas, hay cosas que sí están en tu terreno y si uno usa a Dios como manera de no hacer nada, sino tirar la responsabilidad a alguien más, que sí, pues es un concepto, ¿verdad? Creo que ahí nos desviamos un poco y dejamos de tomar responsabilidad, que es lo que hemos estado hablando, de claro. las cosas que sí están en mi control. Aparte de decir lo que tú dijiste, que justo le diste en el punto, porque es decir, yo hice como actor lo mejor que pude, pero hay cosas que, o sea, yo ya hice Sí, todo y ya no puedo hacer nada, entonces está en manos de Dios, como te decir, toca. sí, Sí, justo así. temón este.
Y vamos a hacer un Sí. podcast de filosofía. Em, bueno, y para cerrar, ya nos queda poquísimo tiempo, Omar. Yo te quisiera preguntar, porque lo hablamos, ¿verdad? Que es, si yo no tengo un dispositivo que te mide la variabilidad del ritmo cardíaco, Ujú. que sabemos que se llama HRV, que es un buen indicador de si estamos en simpático o parasimpático. Yo tengo un anito que me sirve para medirme. Ajá. Obviamente los gadgets no, todos estos accesorios, pues al final es mejor buscar ayuda de un profesional, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cómo puedo saber a través de un reloj que me mide mi ritmo cardíaco si estoy estresado, si estoy relajada? Yo, por ejemplo, sí lo he hecho y he experimentado un poco con esto y empecé a darme cuenta que no traje mi reloj, lástima, pero que cuando estoy en situaciones de estrés, obviamente mi ritmo cardíaco se sube y yo lo puedo ver y yo lo veo y digo, bueno, respira, cálmate y demás, pero creo que esto es como una herramienta que está, la mayoría de personas ya tenemos relojes inteligentes y podemos más o menos hacernos una idea de esto, ¿verdad? Sí. Em, a ver, cuando tú haces ejercicio en alguna máquina de gimnasio, Ujú. de cardio, te das cuenta que hay unas tablas que dicen que tienen unos rangos de frecuencia cardíaca Sí, que las zonas. de las zonas donde son seguras todavía para ti. Prácticamente en tu reloj va a funcionar igual, solo que difícilmente vayas a subir tanto como haciendo un ejercicio. Pero ahora regresando al ejercicio, tú haces cualquier actividad física y empieza a aumentar tu frecuencia cardíaca, tiene una función de que logres resistir o que logres algún objetivo que tú Y tienes. que estamos poniendo lo que hablábamos, al cuerpo en un estado de estrés porque lo estamos sometiendo a un estímulo, ¿verdad? Y entonces pasa eso a tu vida diaria, que de repente vas en el tráfico y te das cuenta que empieza a subir, simplemente es la alarma que te dice, hay estrés ahorita. Entonces, cuando estás haciendo ejercicio, ese aumento de la frecuencia cardíaca, si tú te preguntaras, ¿qué puedo hacer con este aumento? Correr más rápido. En la vida diaria estás en algún lugar y miras que se empieza a aumentar, identifica cuál es la situación de estrés y pregúntate qué puedo hacer con este aumento de frecuencia cardíaca que me está dando mi cuerpo ahorita. Si se sale de las zonas de control de seguras, pues consulta inmediatamente con tu médico de confianza porque hay algo malo. Pero de lo contrario es, si se sube tu frecuencia, simplemente te está dando un aviso. Y si se sube, tiene una función lo que estábamos hablando, o sea, seguramente quiere que estés más alerta porque es algo que tienes que resolver. Ahora, el tema está si se mantiene alto, ¿verdad? Y si todo el Sí. tiempo está alto. El rango normal es entre 60 y 100. Es súper amplio. Pero, por ejemplo, 100 si yo estoy haciendo algún tipo de actividad. Pero si yo estoy ahorita platicando contigo y me miro la frecuencia y estoy en 100, no es normal. Entonces tiene que ir siempre acorde a qué actividad estás realizando. Me encanta. Hay una forma, bueno, ahora que con lo del COVID los saturadores de oxígeno se pusieron de moda, entonces muchas personas tienen saturador. Entonces, una forma de saber también qué tan estresado estás es eh, viendo qué tan oxigenado estás. Entonces, por ejemplo, si tú constantemente estás estresado, tu respiración se vuelve más superficial y obviamente tienes menos oxigenación. Entonces, el oxímetro te va a marcar posiblemente algún porcentaje te puede marcar 97, 98, que es algo normal. Eso no quiere decir que esté bien. Quiere decir que en ese momento en la sangre hay oxígeno, pero no en los tejidos. Entonces tú estás respirando normal, te pones el oxímetro y en alguna exhalación ya no inhalas. Tomas un cronómetro y tomas el tiempo. Lo normal sería que, o lo ideal, no, lo ideal sería arriba de 40. Lo normal sería que arriba de 25 segundos tú pudieras tener la necesidad nuevamente de oxígeno. Si es antes, quiere decir que tus tejidos están poco oxigenados y vas a darte cuenta cómo el numerito del porcentaje de oxigenación empieza a bajar. Entonces, es una prueba sencilla. Si tienes, pues obviamente un cronómetro, todos lo tienen. Si tienes un oxímetro, lo puedes ver. La idea sería poder aguantar, ¿qué Unos dijiste? 25 centímetros, 25 segundos. segundos a 40 sin respirar. Y ahí Que no cambiaría la es lo normal, a oxigenación. ver, no es lo normal porque obviamente por minuto tú tienes una frecuencia entre 12 y 18, 12 y 20. Entonces, tampoco vas a respirar 2 veces por minuto. Ya, y si alguien se mide y tiene una oxigenación más baja, mejor que se vaya a Entonces ya hay un problema. 92, Sí, ya hay un 90. Ya, problema posiblemente a nivel pulmonar. ok. Qué Entonces interesante. son Voy cositas a bien hacer ese sencillas. experimento. Sí, son cositas bien sencillas que te van indicando qué tan oxigenado estás. Y eso también es una forma de medir el estrés.
Ya voy a hacer ese experimento porque se me hace súper acertado, porque todos tenemos casi oxímetros Sí, desde muchos. el tema del COVID. Sí, es una buena forma también de verlo en casa. Interesante, Si no, gracias. simplemente pregúntate en las mañanas, ¿me faltó más tiempo para dormir? Si tu respuesta es sí, estás estresado. Y el parasimpático no se activó del todo en la noche porque no lograste llegar a tus 5 fases de sueño, sino que te quedaste muy superficial y no lograste reparar y por eso todavía estás cansado el otro día. Ok, bueno, Omar, cerremos con esta pregunta, que Listo. es, em, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, para dormir mejor? Porque ya tenemos Uy, ahí las todo, respuestas todo un tema, sí. de Andrés, que es experto en sueño. Contanos tú, Mira, porque viendo que la tendencia ahora es estar frente a las pantallas, lo primero que te diría es elimina las pantallas, al menos 1 hora y media o 2 horas antes de que te vayas a acostar. Porque si no, le estás dando la señal a tu cerebro que todavía es de día y que todavía no hay que descansar. Entonces se mantiene activo el simpático todavía. Entonces, lo primero que te diría que quitaras es las pantallas en las noches. me Obviamente encanta, después hay porque, muchos más, pero bueno, claro, ya claro, pero hay un episodio de eso. súper conciso lo que me estás diciendo, y yo creo que al final el entorno en cuanto a luz juega un rol súper importante en el hecho de si estoy en simpático o si estoy en parasimpático, o sea, Sí. si estoy en alerta o si estoy en descanso. De esto hablo más Andrés y cuéntenos si les gustó este episodio, si quisieran saber más. Y te dejo ahí el micrófono, Omar, para si quieres decir algo que hizo falta o si hay alguna pregunta ahí que no respondimos. Puse una caja de preguntas en Instagram y preguntaron algunas cosas, pero ya las teníamos cubiertas dentro de lo que teníamos Ah, ok. planeado. Yo creo que este tema del estrés es interminable, pero estoy segura que le va a servir a muchísimas personas. Bueno, incluso a mí ahorita voy a ir a hacer el experimento del oxímetro. Sí, a ver, creo que te diría el ejercicio físico, ya que esto es de por vida. Entonces vamos a ver de qué manera el ejercicio te puede ayudar. El ejercicio te va a ayudar, como ya lo mencionamos, con todo tu proceso de cognición, todo tu proceso de memoria. Pero también te va a ayudar muchísimo con tus estados de ánimo, porque tiene un efecto directo en la producción de neurotransmisores como la serotonina, adrenalina, noradrenalina, endorfinas, que directamente influyen en tu estado de ánimo. Lo menciono precisamente porque la incidencia de depresión cada vez va más para arriba. Y eso es algo que realmente es muy, muy preocupante, especialmente después del COVID. La Organización Mundial de la Salud nos dijo que aumentó un 25% más la gente con depresión. Y si antes eran 280 millones de personas deprimidas en el mundo y se suicidaban 770,000 al año, ahora a eso aumentémosle un 25%. Entonces, si nos damos cuenta, es como con el COVID, cada vez está más cerca, no sabemos cuándo nos va a tocar. Entonces, empieza a hacer ejercicio, porque ahora estoy seguro y ya estoy encontrando o estoy como haciendo el análisis de encontrar cuáles son las vías de cómo el estrés me lleva a la depresión. Pero si no estás todavía en este punto de depresión, estás en el mejor momento de tu vida para empezar a hacer ejercicio, que tiene efectos tan potentes como los antidepresivos y que te pueden salvar de llegar a situaciones como muy, muy profundas en tu vida. Y bueno, yo creo que es súper valioso lo que dijiste de último, porque al final el entreno es algo que está ahí para todos y hay mil maneras de movernos y de hacer actividad física. O sea, no necesariamente implica un costo, ¿verdad? O sea, Sí. se puede salir a caminar, se puede pasar tiempo en la naturaleza. Si les gusta entrenar más fuerte, pueden, por ejemplo, entrenar conmigo. O sea, hay muchas opciones. Sin embargo, creo que al final el tema profundo de esto es que depende de nosotros, ¿verdad? Y no es tan cómodo porque acordémonos que el entreno, o sea, la actividad física, es incomodarnos un poquito. Y por eso quizás algunos hemos sido reacios en nuestros inicios porque es incomodarme, ¿verdad? Claro. Es decidir estresarme, como estamos hablando. Sin embargo, Ah, un estrés con como, propósito, sí. como uno está Ujú. claro que esto tiene un efecto positivo y que va a generar una adaptación, entonces uno elige hacerlo. Eso no quiere decir que sea sencillo, pero tratemos de incomodarnos y de entender los beneficios que esto va a tener para nosotros y regresemos a nosotros, ¿verdad? Hacerlo por nosotros y a priorizarnos. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, gracias Omar por estar acá. Muchas gracias, Marisol.